Bueno, seguimos con el segundo segmento de la prueba documental. Quedamos en el segmento anterior, que iba a comentar, ampliar un poquito más el comentario sobre los libros de comerciantes. Como ustedes estudiaron el derecho concursal, saben que si hay la quiebra fraudulenta, que conlleva sanciones de tipo personal, corporal, por materia de derecho penal, es porque los libros de comerciantes estén alterados. Ustedes saben muy bien que el libro del Código Comercial habla del libro mayor, diario, inventario. Y esos libros, dice en 1377, hacen plena fe, esos libros que son documentos privados, no hay duda, hacen plena fe contra el comerciante, pero la parte contraria no podrá dividir la información. Si él quiere tomar un todo del libro de comercio, será todo. No hay la posibilidad de que él pueda decir esta parte sí y esta parte no, la parte contraria, no. El documento de los comerciantes es plena prueba en un todo, no puedes dividir como en una torta triángulo de ese libro de los comerciantes. Quedan otros documentos que serían los títulos, los títulos de comercio, perdón, las letras, los cheques y los pagarés, los títulos de crédito, que dice el artículo 1379, que es toda anotación o abono que se ponga en el adverso o en el reverso de una letra de cambio, de un cheque o un pagaré, por supuesto, tienden a demostrar la liberación de la obligación del deudor y por lo tanto, aunque no tenga fecha ni firme el acreedor, con tal de que el título haya permanecido siempre en manos del acreedor. O sea, no hay duda que eso es lo que sucede pues en estos títulos de crédito con esta figura de 1379. Y el 1378 que habla de los registros o papeles domésticos. Claro, entiéndanse ustedes que las facturas han venido teniendo otra serie de posibilidad de entendimiento, porque no hay una norma en particular. De hecho, en la sala de casación civil, en la sentencia número 537 de la Sala Constitucional, la tomó para sí y dijo que el 124 y 147 del Código de Comercio tenían entonces valor como tarja y por lo tanto la copia de la factura tenía valor probatorio. Acuérdense ustedes el trabajo que hicieron para la segunda evaluación sobre las tarjas. Y esta sentencia habla pues de la posibilidad de las facturas aceptadas que tienen el mismo valor probatorio. Dice, los registros y papeles domésticos hacen fe en favor de lo que es escrito, pero hacen fe contra él cuando anuncian formalmente el pago que se ha hecho. Por supuesto, si hay un pago en una factura aceptada, no hay duda pues de que eso tiene valor. Cuando contiene una mención expresa de haber hecho la anotación para suplir la falta del documento en favor del acreedor. Y eso, por supuesto, también tendrá valor para el acreedor y en el caso del original primero, para el deudor. Eso sería las normas sustantivas en materia documental. Después pasaremos a hablar de las causales de tachas del 1380 del documento público y 1382 del documento privado. Pero ahora nos vamos a referir a la prueba por escrito a partir del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y dice el artículo 429 que los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos podrán producirse en juicio, ¿ok?, originales o copias certificadas de ellos. Eso es lo que dice el artículo 429. Repito, que todo instrumento público, privado reconocido, autenticado ante notario público o los tenidos legalmente por reconocidos, pueden presentarse en original o su copia certificada y que ambas tienen el mismo valor probatorio. O sea, cuando tú presentas la copia certificada de un documento emanado de un registrador o un documento emanado de un registro o un documento emanado de un documento privado que fue reconocido en un juicio, en un procedimiento, ese documento tiene el mismo valor probatorio que si fuera el original. Y no hay duda. Y si son de estos tres que hemos definido, los que hemos dicho hace rato, por definición propia del artículo 1363 del Código Civil, tienen el mismo valor probatorio que un documento público. Ahora, las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticos o de cualquier otro medio claramente inteligible, recuerden ustedes que el fax no existía en el año 1987, cuando entró en vigencia el código, serán fidedignas mientras no sean objetadas por la parte contraria, bien en la contestación de la demanda, si fueron producidos por el actor o
en otra oportunidad, entre los 5 días siguientes, en otra oportunidad, si fue producido por la parte contraria. Lo que sí debe quedar claro, ¿ok?, es que una copia fotostática de un documento privado no tiene ningún valor, para nada en un juicio. Solamente tiene valor un documento privado, tal como lo vimos en el artículo 1362, entre sus herederos y sus causavientes. ¿Ok? Los herederos de este y los causavientes de cada uno. O sea, no hay duda, bachilleres, el documento, una copia de un documento privado no tiene ningún valor en juicio. Tiene que ser el original del documento privado. No así los documentos públicos, los documentos autenticados ante notario público y los documentos tenidos legalmente por reconocido en algún procedimiento o en presencia del juez. Ahora, si estos documentos de lo que define el encabezamiento del 429 son presentados como fotocopia, quiere decir entonces que sí pudiera tener la fotocopia de un documento público o de los definidos en el encabezamiento 429 pudieran tener valor en juicio siempre que no sean impugnados, como dijimos antes, por la parte contraria, o bien en la contestación de la demanda, si fueron presentados por el actor como documento fundamental de la acción, o bien dentro de los 5 días siguientes, en otra cualquiera de las oportunidades que pudieran presentarse en el procedimiento. ¿Qué le quedaría entonces a la parte que presentó la copia de un documento privado que fue impugnada por su parte contraria? Bueno, nada más, o presentar el original, que es la parte más sencilla, o hacer una inspección judicial en los libros respectivos, en el organismo público determinado, o hacer un cotejo. Bueno, eso es la posibilidad que permite el legislador, pero no hay duda que desde el punto de vista del foro, de la práctica procedimental de un abogado, lo más sencillo es que si fue por emergencia, por rapidez, tuviste que demandar con una copia fotostática de un documento público, privado reconocido, tenido legalmente por reconocido, lo que tienes que hacer es, al momento que te impugnen, consignar el original del documento o la copia certificada de él y resuelto pues el problema. El 430 del Código de Procedimiento Civil habla de los instrumentos privados, cartas o telegramas provenientes de parte contraria. Se observarán las disposiciones sobre tacha y reconocimiento privado. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el momento de la tacha de documento público en relación a las cartas, etcétera, a los documentos privados en general. Y aquí hay un artículo interesante que es el 431, porque puede ser que tú presentes en juicio. No quiero, cuando yo dije que hablaba de documento público y privado, no quiere decir que el documento privado no tenga valor en juicio. Claro, sí, ahí hay una obligación, o hay un cumplimiento, hay un convenio, como bien dice, como define el artículo 1356, 1355 del Código Civil, de lo que es la manifestación de voluntad de sus convenciones, acuerdos, pactos, contratos, etcétera. No hay duda que el documento privado tiene valor en juicio, por supuesto, hasta que no sea impugnado por la parte contraria, y si es impugnado, pues viene la inversión de la carga de prueba que hablábamos en su oportunidad en el tema número 4, y que en este caso en particular habría que aplicar el artículo del 444 y 445 del Código. Pero dice aquí que los documentos, el 431, que los documentos privados emanados de terceros, que no son parte en juicio ni causante de las mismas, deberán ratificarlos por el tercero mediante la prueba testimonial. Si se consignan en un juicio, actor y demandado, cualquiera de ellos dos, un documento emanado de un tercero que no es parte en él, que ni es actor ni es demandado, ese documento privado emanado de ese tercero tiene que ser llamado a juicio para que por la prueba testimonial ratifique el contenido del mismo, ¿ok? Porque entiéndase que tiene que haber control y contradicción ahí, y tiene que haber preguntas y repreguntas que en un momento determinado puedan hacer el promovente o la parte contraria. El 432 habla de las publicaciones de prensa. Ustedes saben que, por ejemplo, en materia de juicio, si no se consigue el demandado en su domicilio, se podrá solicitar la citación por carteles. Y esa publicación por carteles ordena la ley en el 218 siguiente del Código, que deberá hacerse una publicación de un cartel con un intervalo de 3 días, dos publicaciones con el mismo cartel, y la fijación y la publicación y la consignación en el expediente. Y esos documentales, esos documentos que hemos hablado anteriormente, requieren publicación, así como los del Código de Comercio cuando se venden fondos de comercio, una serie de figuras que exige el Código de Comercio. El llamamiento, los fulanos edictos que ustedes estudiaron en el 233 y el 232 del Código de Procedimiento, etc. Hay una serie de publicaciones legales que impera o que obliga la ley, y el 432 le da valor presuncional a esas publicaciones en los periódicos.
Las publicaciones en periódicos o gacetas de actos de ley ordena publicar en dichos órganos se tendrán como fidedignas salvo prueba en contrario. Quiere decir entonces que admiten prueba en contrario, por lo tanto es una presunción juris tanto. O sea, queda pues para el final del tema, después que hablemos de la tacha de falsedad de los documentos públicos y de los documentos privados, las dos pruebas finales, los dos medios de pruebas finales documentales, como es la prueba de informe del 433 y la prueba de exhibición de documentos, que es el 436. Nos quedaría, del tiempo que nos queda en este segmento, comentar qué debemos entender por tacha. Ya lo hemos dicho en el primer segmento, pero lo vuelvo a ampliar. Y así, imagínense ustedes, en el 438 dice: la tacha de falsedad se puede proponer en juicio civil, ya sea como objeto principal de la causa, como juicio principal, ya como incidentalmente en el curso de ella por los motivos expresados en las causales expresadas en el 1380 del Código Civil. O sea que hay 6 causales para los documentos públicos y 3 causales de tacha de falsedad para el documento privado. Quiere decir entonces que la tacha es atacar ese tanque de guerra, como dice el maestro Cabrera, para atacar ese documento público, que la única forma de destruirlo es que se pueda contener o se pueda destruir a través de la tacha de falsedad, la nulidad por las causales de tacha o las causales de nulidad previstas en el 1380 del Código Civil.